Fue peor que una guerra. Aquí no puedes ver al enemigo. En la guerra ves cañones, armas, tanques. Aquí no ves nada. La radiación está por todas partes. Pasa a través de ti. Se mete dentro de ti. Y solo después sientes los efectos. A veces años después. Es aterrador. Entretanto, la nube radiactiva continuaba arrastrándose hacia Europa. Flotaba sobre Bavaria y el norte de Italia. Cesio 137 y yodo 131 radiactivos llovían sobre el sur de Francia y Córcega. Los cultivos y los pastos quedaron gravemente contaminados. Mientras las autoridades francesas se ocupaban de negar su presencia, la nube llegó a Gran Bretaña y se esparció sobre Grecia. En Chernóbil, el nivel de radiactividad continuaba creciendo. Las 6.000 toneladas de arena y ácido bórico habían tapado la brecha. Pero contra todo pronóstico, bajo este tapón gigantesco, el magma candente seguía ardiendo. Diez días después de la catástrofe, Gorbachov en persona invitó a Hans Blix, director de la poderosa Agencia Internacional de la Energía Atómica, a visitar el lugar. Fue el primer experto y el primer occidental en presenciar Chernóbil. ¿Cuál es tu opinión después de lo que has visto? Bueno, hemos visto el lugar desde el aire y hemos visto una pequeña humareda que se alza desde la parte dañada. Se habló mucho sobre el riesgo de una segunda explosión. Recuerdo que cuando estábamos en Moscú, un amigo, un pariente de uno de mis expertos, llamó y dijo que cabía la posibilidad de que explotara un segundo reactor. En la base del reactor, 195 toneladas de combustible nuclear seguían ardiendo, lo que producía un calor increíble que poco a poco estaba derritiendo la arena. Sobre la superficie del tapón empezaron a aparecer grietas preocupantes. Al taponar la brecha, la temperatura comenzó a ascender. Los científicos elaboraban, tomaban lecturas y la temperatura no dejaba de subir. Ellos temían que se alcanzara una temperatura crítica y se desencadenara una segunda explosión. Aquello hubiera sido devastador. A causa del calor, cabía el riesgo de que la superficie de cemento bajo la masa en fusión se agrietara y el magma se filtrara. Toda el agua que los bomberos habían arrojado durante las primeras horas se había estancado bajo el cemento. Si el magma radiactivo entraba en contacto con esta agua, desencadenaría una segunda explosión, incluso más devastadora que la primera. Se llamó a los mejores expertos del país para que entraran en acción. En aquel momento, Vasily Nesterenko trabajaba para mejorar los misiles nucleares intercontinentales de la Unión Soviética. Si el calor conseguía agrietar el cemento, habría bastado que 1.400 kilos de mezcla de uranio y grafito hubieran caído al agua para provocar una nueva explosión. Si se llega a producir esta catástrofe, la reacción en cadena habría desencadenado una explosión comparable con la de una bomba atómica gigante. Nuestros expertos estudiaron la posibilidad y llegaron a la conclusión de que la explosión habría tenido una fuerza de entre 3 y 5 megatones. Minsk, a 320 kilómetros de Chernóbil, habría sido arrasada y Europa habría quedado inhabitable. Se había producido una explosión y escapes. Pero, por suerte, los otros reactores no habían volado. Si hubiera seguido así, habría sido un desastre tremendo. Un tremendo desastre nuclear. A esta segunda explosión le habría acompañado una horrible onda expansiva y un aumento masivo de la radiactividad que se habría cobrado miles de vidas en cuestión de horas.
Por suerte no ocurrió. En Minsk, Gomel y Kiev había trenes con más de 1000 vagones preparados para evacuar a la población por el miedo a una segunda explosión. La situación era crítica. En Moscú, la Comisión de Estado decretó 2 medidas de emergencia. En primer lugar, enviar un batallón de bomberos para drenar el agua de debajo del reactor. Serían declarados héroes nacionales y sufrirían de enfermedad por radiación el resto de sus vidas. En segundo lugar, sellar el abismo de forma más efectiva para hacer bajar la temperatura de una vez por todas. En 2 días, los hombres del general Andochkin lanzarían 2400 toneladas de plomo sobre el reactor. Cuando empezamos a tirarle el plomo, la temperatura comenzó a bajar de golpe. Se absorbía bien y se lleva a la brecha al fundirse, por lo que había menos radiación. Pero parte de este plomo se derretía al chocar contra el fuego y se vaporizaba en la atmósfera. 20 años después, aún pueden encontrarse trazas de plomo en los niños enfermos de Chernóbil. Hoy se critica duramente esta solución, pero dada la situación no había otra mejor. Tuvimos que reaccionar deprisa y todos los efectivos, militares y o civiles, y o oficiales y no rasos, trabajaron sin descanso. Yo participé en la primera fase. Cuando volví más tarde, seguían trabajando como héroes. Pero esta fase fue muy especial. Durante esta operación, 600 pilotos resultaron contaminados de forma fatal por la radiación, pero con sus esfuerzos solo ganaron unos pocos días. Aunque había sido cubierto, el incendio no se había extinguido todavía. El problema ya no iba a solucionarse mediante helicópteros que volaran por encima. Tenían que acercarse, introducirse en el abismo. ¿Pero cómo? Con la amenaza de una segunda explosión aún en ciernes, continuaron las medidas provisionales. Por los planos de la planta, parecía que podían aproximarse a la zona activa a través de los túneles de cañerías y cableado que se habían construido a base de grueso cemento. Una delegación de técnicos del Instituto Kurchatov se aventuró en el laberinto. Era complicado moverse, dado que parte de los túneles se había colapsado a causa de la explosión. Se abrieron paso a través del armazón del reactor 4 con sopletes y metieron los detectores de radiactividad y los termómetros dentro, así como las cámaras. Los resultados eran espeluznantes. Los niveles de radiación eran astronómicos y confirmaban sus peores temores. El magma candente había roto el cemento y se había filtrado en la cuenca vaciada. Ahora era peligroso incluso seguir descendiendo. Había un riesgo de explosión de entre un 5 y un 10%. Habíamos drenado el agua de debajo del reactor, pero había que hacer algo para evitar que se filtrara el magma, que cayera. Nada evitaba que el magma se filtrara cada vez más en el subsuelo arenoso, y bajo el reactor yacía una enorme extensión de aguas subterráneas que proveían a todo el país. Lo que más nos preocupaba era que toda la masa se hundiera, llegara a las aguas subterráneas y contaminara los ríos Pripyat, Dnieper, Kiev, el Mar Negro. Teníamos que dar con la solución. Se consideró una nueva operación, pero implicaría la pérdida de más vidas. El 12 de mayo de 1986, los mineros de Tula, a 1000 kilómetros de Chernóbil, recibieron una visita del Kremlin. El viceministro de la industria minera. El ministro nos habló del accidente de
Nos dio 24 horas para recoger nuestras cosas. Al día siguiente nos llevaron en autobús desde esa misma plaza al aeropuerto de Moscú. El 13 de mayo nuestros camaradas ya estaban en Chernóbil y el 14 ya estaban trabajando. Su misión, aproximarse al reactor por la que ahora era la única vía posible. Bajo tierra. Está bloqueado hacia la derecha. Nos encontraremos en el punto de reunión en 5 minutos. Nuestra misión era la siguiente: cavar un túnel de 150 metros desde el reactor 3 al 4. Después, cavar una habitación de 30 metros de largo y 30 metros de ancho para alojar un sistema de refrigeración para enfriar el reactor. Para limitar la exposición a la radiación, los mineros iban a tener que bajar cavando a una profundidad de 12 metros antes de encaminarse hacia el reactor en llamas. Allí construirían una habitación de 2 metros de alto por 30 de ancho, donde se instalaría un complejo sistema de refrigeración de nitrógeno líquido. En un mes se enviaron 10.000 mineros de Rusia y de las regiones mineras de Ucrania al túnel. Tenían entre 20 y 30 años. Dentro del túnel, que había sido construido sin ventilación, la temperatura alcanzaba los 50 grados centígrados y la radiactividad era de un mínimo de 1 Roentgen por hora. Solo teníamos esas máscaras y no las llevábamos. Los mineros no podíamos utilizar máscaras de respiración porque los filtros se obstruían. Todo el mundo se las quitó y siguió trabajando sin ellas, y también sin camiseta. Bebíamos agua de botellas abiertas, lo que era muy mala idea, porque digeríamos las partículas radiactivas directamente. Uno de nuestros compañeros se tragó un grano de arena altamente radioactivo. Murió. ¿Cómo podíamos saber lo que estábamos comiendo o respirando cada uno de nosotros? Lo más duro era la falta de oxígeno y el insoportable calor. Había muy poco aire fresco. Teníamos que trabajar muy deprisa, a un ritmo frenético, más y más deprisa. Eso fue lo peor. Vamos, vamos, vamos. Equipos de 30 mineros que se relevaban cada 3 horas, 24 horas al día. En un mes y 4 días, cavaron un túnel de 150 metros. Un trabajo que normalmente habría costado 3 meses en una mina. Los lugares más peligrosos no estaban bajo tierra. No había tanta radiactividad bajo el reactor. Pero tan pronto salíamos, debíamos correr aún más deprisa. La radiactividad en la boca del túnel era 300 veces más alta. Ni uno de los mineros se libró de la exposición. Ni una sola vez se les informó de los peligros reales de los que eran susceptibles. Alguien tenía que ir a hacerlo. O nosotros o cualquier otro. Conocíamos el trabajo. Creo que cumplimos con nuestro deber. Debimos hacerlo. Ya es demasiado tarde para juzgarlo. No me arrepiento de nada. Los mineros cumplieron con su misión, pero nunca se colocó dicho sistema de refrigeración bajo